Bueno, buenas noches a todos, hermanos, familia del Señor. Siempre nos gozamos en el Señor cuando venimos a este local, porque sabemos que el Señor nos ha dado esta bendición de podernos congregar. Y las Escrituras nos exhorta también que no dejemos de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. O sea, se puede convertir en una costumbre no congregarnos, pero los exhorta la palabra del Señor, porque ¿a quién vamos a ir si solamente el Señor Jesucristo tiene palabras de vida para edificar nuestra alma y así crecer? Por la bienvenida a la pareja. Disculpe que siempre se me olvidan, yo soy, para memorizar nombres, no soy muy bueno para eso. Sé que me han dicho el nombre varias veces, pero bienvenidos y primera vez que vemos también a las niñas. Que el Señor les bendiga grandemente. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón es el propósito de las pruebas, porque detrás de cada prueba hay un propósito. Hay un propósito, y quisiera que me acompañaran en el libro o la carta de la carta de Santiago en el capítulo 1, del verso 1 al verso 4. Santiago 1, desde el verso 1 al verso 4, dice así las Escrituras: Santiago, siervo del Señor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Todos de los que estamos aquí en esta noche, de alguna u otra forma hemos sido probados. Porque Dios no tiene que pedirnos permiso a nosotros para mandarnos una prueba. Él puede probar nuestras vidas en la economía, en lo económico, en la enfermedad, o sea, en la salud, en cualquier cosa que sea, cualquier área de nuestras vidas. Puede usar cualquier personaje, cualquier persona para probarnos, pero es un examen que Dios nos hace. Las pruebas no es para Dios, o sea, Dios sabe cómo nosotros vamos a reaccionar, pero Dios no nos va a mandar una prueba que nosotros no podamos llevarlas. Las pruebas son inevitables, no podemos escapar de una prueba. Es más, cuando no somos probados debemos de sorprendernos, porque a lo mejor no estoy bien con el Señor. Porque cuando nosotros somos probados es porque Dios está tomando un tiempo para pasar con cada uno de nosotros. Cuando se construye un puente nuevo, se hacen pruebas de carga para que luego los autos puedan pasar en ese puente. Incluso en muchos trabajos, que para empezar, cuando vamos a comenzar un trabajo, bueno, ciertos trabajos, no todos, que nos mandan a hacer unas pruebas. Me acuerdo yo que estaba muy jovencito, tenía 17 años, 18, trabajar en una factoría y había que hacer una prueba para luego, si pasaba la prueba, podía trabajar. Habíamos como 40 personas y solamente podían pasar 10. Y era pasar como unos clavitos de un hoyito a otro, pero exactamente cabía lo que es el clavito. Entonces había que pasarlo rápidamente. Los primeros 10 que pasaban, los primeros que lograban pasarlo para allá y regresarlo a esos 10, era que adquirían lo que es el trabajo. Y así sucesivamente. Entonces Dios nos prueba a nosotros para que nosotros nos demos cuenta cómo estamos delante de Él. Ahora bien, ¿quién elige las pruebas? Nosotros no elegimos las pruebas, nosotros no le decimos al Señor, Señor, quiero ser probado en esto, quiero ser probado en otro, sino que quien elige las pruebas es Dios. Nosotros perdemos el control, no podemos elegir una prueba, sino que Dios tiene preparadas las pruebas para cada uno de nosotros. Ahora bien, no nos confundamos una prueba con una tentación. Las pruebas las manda el Señor, la tentación viene del diablo. Incluso el mismísimo Señor Jesucristo fue tentado por Satanás. Dios, dice las Escrituras, que no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que la tentación viene por el enemigo, porque la tentación siempre es negativa. El objetivo de Satanás es hacernos tropezar, caer y que nosotros tiremos la toalla y volvamos atrás. Ese es el objetivo de la tentación. Todo es negativo, porque eso es lo que quiere el enemigo,
hacer que nosotros retrocedamos, porque Él conoce, Él sabe lo que se viene para Él. Y Él no quiere perder el tiempo. Él ataca, dice las Escrituras, que Él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y a veces Él se fija así como esos leones, ¿verdad? No sé si ustedes ven esos programas que cuando se quedan esperando la presa y ellos atacan al más débil, aquel animalito que a veces está quebrado, está golpeado, el que camina más lento o el más pequeño, a ese le ponen el ojo y a ese atacan. Por lo tanto, nosotros debemos de permanecer siempre firmes en el Señor. Sabemos que dice las Escrituras que la unción que está en vosotros, todo cristiano tiene la unción de Dios porque tiene el Espíritu Santo morando las 24 horas del día dentro de él. Y dice las Escrituras que la unción que está en vosotros, el enemigo, no nos puede tocar. Pero dice también las Escrituras, no deis lugar al diablo. O sea, nosotros no podemos abrir puertas porque cuando abrimos una puerta, el enemigo puede entrar. Y eso no es la voluntad del Señor. Por eso dice que no debemos de dar lugar al diablo. El diablo es experto en hacer ofertas, en presentar esto. Mira, a veces cuando el Señor puede mandar una prueba en lo económico, entonces el diablo viene y le puede decir, mira, Dios no te está ayudando, entonces tienes que empezar a hacer esto, empezar a hacer lo otro para hacer dinero, comprar la Powerball y todas esas cosas, ¿verdad? Cuando dice las Escrituras que nosotros debemos de confiar en Él, confía en Dios y Él hará. Nosotros debemos de confiar en el Señor. Ser tentado no es pecado, hermanos, porque el mismísimo Señor Jesucristo dice que fue tentado. Y hay un versículo en la primera tentación se produjo en el jardín del Edén, cuando Satanás viene y tentó a Eva, y hay millones de tentaciones. Pero hay un versículo que nos habla en Hebreos capítulo 4, verso 15, donde las Escrituras, lo voy a leer rápidamente, está atrásito de Santiago. Hebreos capítulo 4, dice verso 15, dice las Escrituras así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Usted puede ser tentado, pero ser tentado no es pecado. El problema puede ser que nosotros caigamos en la tentación, pero el Señor siempre nos da una salida. ¿Cómo yo puedo evitar caer en la tentación? Dice las Escrituras, velad y orad para que no entréis en esa tentación. Y ahí es el problema, ahí donde puede caer el pecado. Porque Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nunca pecó. Entonces las tentaciones no son un pecado. Va a venir siempre el tentador a tentarnos, pero no significa que estamos pecando. El problema es que demos lugar al pecado, que caigamos en la tentación. Y ahí es cuando ya se convierte en un pecado. Podemos evitar caer en la tentación, pero no podemos evitar las pruebas, porque las pruebas nos edifican. Las pruebas son buenas porque Dios diseña las pruebas y todo lo que Dios hace pues es bueno. La misma Escritura dice, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios iba haciendo era bueno, pero cuando llega el ser humano y vio Eva, o sea, había la mujer que el árbol, o sea, el fruto que había en el árbol era delicioso a sus ojos, y ahí ya pues vemos lo que pasó. Pero todo lo que Dios hace es bueno, y a veces Dios tiene que hacer ajustes en nuestra vida. Así como nosotros a veces, hay que limpiar la casa no siempre se va a mantener sucia, hay que también darle mantenimiento para que se mantenga limpia. Cuando uno tiene un carro, hay que estarle cambiando aceite al carro, hay que darle mantenimiento. Así mismito hace el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Que a veces cuando nosotros nos alejamos de Él, Él nos va a mandar una prueba, pero la prueba no es para dañarnos. Las pruebas son positivas, las pruebas son porque Él nos ama. En Santiago comienza diciendo, hermanos míos, porque le está hablando a creyentes. Y yo le puedo decir a cada uno de ustedes, de mi familia en la fe, hermanos míos, tened por sumo gozo. Entonces alguien puede decir, pero ¿cómo voy a estar gozoso cuando estoy atravesando una prueba, una tribulación? Pues ese es un gozo interno que solamente el Señor Jesucristo lo puede dar. Porque el gozo del Señor, dice las Escrituras, es nuestra fortaleza. ¿Por qué gozoso? ¿Por qué sumo gozo? Porque sabemos que Dios está tratando con nuestra vida.
porque sabemos que Dios está pasando un tiempo con cada uno de nosotros, nos está dedicando tiempo, nos está tratando para nuestro bien, para que nosotros no nos alejemos, sino más bien nos acerquemos a Él. Y Dios trata con cada uno de nosotros. Dice las Escrituras, y sabemos, dice el Romano, y sabemos que los que aman a Dios, usted ama a Dios, dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es como conforme al propósito que hemos sido llamados. Es decir, si nosotros amamos a Dios, todas las cosas que puedan venir a nuestra vida, nos guste o no nos guste, pues obra, dice las Escrituras, para bien. ¿Por qué? Porque estamos de paso en esta tierra. No debemos de olvidarnos que nosotros somos peregrinos, que somos como la flor del campo, que somos como la nieblina, que la vemos y luego desaparece. Así es nuestra vida. Por lo tanto, mientras estemos en nuestra vida, Dios va a tratar con nuestra vida, pero para nuestro bien. Dice, cuando, hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, cuando os halléis, es decir, que las pruebas son temporales. No es que toda una vida usted va a estar en la prueba, sino que las pruebas son temporales. Ahí en la lectura que tenía el hermano en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, ahí 2 páginas más adelante de Santiago donde estamos, dice, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. La prueba es por un poco de tiempo, es un examen que Dios nos manda. Ahora bien, cuando a nosotros nos mandan un examen y nosotros pues pasamos el examen, pues ya eso ya queda atrás y nos ayuda porque aprendimos. Pero si no pasamos el examen, se va a mantener la prueba por un poco de tiempo más hasta que nosotros podamos pasar el examen. Porque es un test, es un examen que Dios nos manda a nosotros para que nos examinemos nosotros mismos. Para que nos examinemos nosotros mismos. Dice ahí mismo verso 6, si es necesario y cada uno de nosotros necesitamos que Dios trate con nuestras vidas. Las pruebas no son un castigo. Las pruebas no es que Dios nos está castigando cuando nosotros estemos en la prueba. No son un castigo las pruebas. Las pruebas es una bendición de Dios, porque Dios está tratando con nuestras vidas. Dice las Escrituras que no toda disciplina es causa de gozo. Cuando estamos siendo disciplinados, no es causa de gozo. Pero aquí nos dice que debemos de estar con sumo gozo cuando estemos en la prueba. Porque la prueba no es un castigo. Allí en Hebreos capítulo 12, verso 11, 3 páginas más atrás o 4 páginas. Hebreos capítulo 12, verso 11, dice así las Escrituras. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, cuando usted está siendo disciplinado, pero no en la prueba, sino de tristeza, dice. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, que no es una disciplina, pero en Santiago dice diversas pruebas, lo mismo lo dice el apóstol Pedro. Allí en el versículo 2, perdón, cuando os halléis en diversas pruebas, y en Pedro también dice lo mismo en el capítulo 1, verso 6. Pedro menciona la misma palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, que no es una sola prueba, sino que son diversas pruebas, son diferentes las pruebas. Ahora Dios no nos va, las pruebas son como las huellas, ¿verdad? Las digitales de nuestras manos, que todas son distintas, que todas son diferentes, no son iguales. Es como también dicen las rayas de las cebras, las manchas de las cebras que no son iguales una a la otra. Y una aparentemente se ve igual, pero no son iguales. Otros dicen que las colas de las orcas, de las ballenas, que son también distintas unas a otras. Es decir, el Señor nos va a mandar diferentes pruebas. Las pruebas que tal vez me pueden mandar a mí o me ha mandado a mí no se las va a mandar a mi hermano Jorge o a mi hermano José, sino que son diferentes tipos de pruebas, son distintas, son diversas. Cuando os halléis en diversas pruebas. Por ejemplo, Abraham, cuando Abraham fue probado, no le mandó la misma prueba a Dios a Abraham que la prueba que le mandó a David.
Por ejemplo, a David, sus hijos no lo mataron por la misericordia de Dios, pero a Abraham Dios le dice que le sacrifique su único hijo, por ejemplo, Isaac, aunque él había tenido otro en la carne, con Agar, pero cuando le pide que sacrifique a su hijo, él no dice que no, sino que él se pone en marcha y al siguiente día, bueno, va a sacrificar a su hijo y le pega 3 días caminando para llegar donde iba a ser sacrificado su propio hijo. Pero a David no. David incluso que cuando Absalón lo mataron, él gritaba, Absalón, Absalón, hijo mío, ¿dónde estás? Absalón, totalmente desgarrado cuando Absalón lo quería matar a él. Y dice las escrituras que David tuvo que salir corriendo del palacio hasta descalzo. Es decir, totalmente diferente las pruebas que le manda David que las pruebas que le manda Dios a Abraham. Sabiendo, dice en el versículo 3 de Santiago, sabiendo, estoy en Santiago y en Pedro porque está hablando del mismo tema. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, porque algo se está produciendo. Es una mente que entiende. Cuando yo estoy en la prueba, tengo que saber que algo se está produciendo en nuestra vida. Y habla de la paciencia y tanto que necesitamos paciencia todos los días. Todos los días nosotros necesitamos paciencia. Porque a veces nos desesperamos y a veces queremos también las cosas que sean rápido. Cuando entro en una desesperación. Pero cuando el Señor me manda una prueba, se está produciendo lo que es paciencia. Y la paciencia también es parte del fruto del Espíritu Santo. Dice amor, gozo, paz y paciencia. Es parte del fruto del Espíritu Santo. En la prueba nosotros perdemos el control porque Dios tiene el control. Y por eso es que a veces uno puede pasar una prueba incluso quejándose. Y cuando uno se está quejando en la prueba, pues la prueba va a ser un poquito más larga. Un poquito más larga. ¿Cuándo nos puede caer una prueba? O sea, ¿cuándo a mí me puede llegar una prueba? ¿Cómo yo puedo saber cuándo me puede llegar una prueba? No sabemos. Aunque usted esté muy bien con el Señor. Aunque usted piensa, bueno, estoy bien con el Señor, estoy tranquilo, no voy a ser probado. No, la prueba puede venir en cualquier momento. Cuando Abraham fue probado, dice las Escrituras en Génesis capítulo 22, dice, después de estas cosas vino Dios y probó a Abraham. Y uno dice, ¿después de qué cosas? Pues Abraham todo lo estaba haciendo bien. Hace un pacto con Abimelech, un pacto por un pozo que los filisteos le habían quitado. Y él viene y le da 7 novillas o 7 ovejitas. Y de ahí viene el nombre de Beersheba, o sea, lugar de los 7 pozos. Luego le había nacido Isaac. Luego había expulsado al otro hijo y también a su mujer porque Dios así le pedía. Entonces vemos que en cualquier momento la prueba le puede llegar. Abraham todo lo estaba haciendo bien y le cae la prueba. ¿Y cuál era esa prueba? Que sacrificara a su propio hijo. Entonces significa que la prueba puede caer en cualquier momento. ¿Cuánto tiempo puede durar la prueba? Bueno, ahí mismo lo dice las Escrituras. Gracias, hermano. Ahí mismo lo dice las Escrituras. Por un poco de tiempo. No es que todo el tiempo nosotros vamos a estar en la prueba. Dios puede venir a probar nuestra fe, porque en los 2 pasajes que hemos leído se pronuncia la fe. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y también en Pedro habla de la fe, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego y sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, se menciona la fe. Nuestra fe tiene que ser probada para que nosotros nos demos cuenta qué tipo de fe yo tengo. ¿Cómo está mi fe? En las Escrituras encontramos que el Señor Jesucristo a unas personas les dijo, grande es tu fe. Incluso le dijo a uno que no era ni judío, en todo Israel no he encontrado un hombre con tanta fe como este hombre. ¿Y qué había hecho ese hombre? Bueno, ese centurión romano había dicho, solo di la palabra y mi criado sanará. Él va al encuentro con el Señor Jesucristo y está pidiendo por un criado que no era ni su hijo. Pero él se desespera, él quiere y él sabe que Jesucristo lo puede sanar. Y él lo va a buscar. Y le dice que vaya y Jesucristo dijo, bueno, yo voy a ir a tu casa. Él le dijo, no es necesario que vayas a mi casa. Yo soy un centurión romano, yo soy un soldado romano, yo sé lo que es dar órdenes. Yo le digo esto a mis soldados y lo hace, pero lo que tú haces, yo no lo puedo hacer. Tú das una orden en lo espiritual y sabemos lo que se va a producir, así como yo doy orden
en lo natural. Entonces solo di la palabra y mi criado sanará. Entonces cuando el Señor Jesucristo escucha esta palabra de este hombre, se les queda viendo a los discípulos y les dicen, ven, en todo Israel no he encontrado un hombre con tanta fe como este. Solo di la palabra. Y a veces cuando nosotros estamos orando, nos podemos abrir también con el Señor y decir, Señor, solo di la palabra. Yo sé que tú puedes hacerlo. Yo no puedo con esto, Señor, no aguanto esto, pero sé que con tu ayuda, con tu bendición, sí puedo. Por lo tanto, solo di la palabra y el familiar o quien sea sanará. Pero hacerlo con fe, como dice Santiago, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es como las ondas del mar. O sea, cuando nosotros pedimos a nuestro Dios, tenemos que pedir con fe, sabiendo que Él lo va a hacer. Ahora, si no vemos el resultado, es porque la respuesta fue un no de Dios, porque Él nos conoce a nosotros y Él sabe absolutamente todo y Él tiene el control. Él toma las decisiones, nosotros no tomamos las decisiones las toma Dios, y cuando Él toma una decisión, pues es cuando puede ser como la palabra del Señor tiene un poder tremendo que puede sanar nuestra alma, puede transformarnos, nos puede volver a nacer, volvernos a conectar con el Señor a través de la palabra del Señor. Y este centurión dijo, solo di la palabra y mi criado sanará. Entonces las pruebas vienen para probar nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ser probada, para que no te creamos que podamos tener, a lo mejor podemos tener una fe religiosa, pero la fe religiosa no es la que salva, sino que la fe que salva es la misma fe que Cristo ha puesto en nosotros, porque Él mismo da la fe. Ahora la fe tiene que crecer, la fe no se puede quedar estancada. Pero ¿cómo puedo hacer yo crecer mi fe? Señor, aumentanos la fe, les dijo los discípulos al Señor Jesucristo. Entonces nosotros, ¿cómo podemos saber, cómo podemos hacer crecer esa fe que Cristo ha puesto en nosotros? Escuchando la palabra del Señor, leyendo su palabra, porque por ahí, dice, por el oír la palabra del Señor viene la fe. Entonces nosotros tenemos que hacer crecer la fe, porque la fe es para ahora. Tenemos que echar mano de la fe. La fe es para usarla, la fe es para ahora, y mayormente cuando uno está pasando una prueba, es cuando debemos de hacer crecer esa fe que tiene que ser. ¿Cómo se pule el oro? Entre más fuego, el oro, pues tiene que pasarlo por fuego y sale todas las impurezas, y eso es lo que quiere el Señor Jesucristo. Probar nuestra fe para que salga todas las impurezas, para que salga todo el ego y nos vaya puliendo, porque somos como un diamante en bruto cuando venimos a Cristo, pero Cristo trata con nuestra vida y nos va puliendo, nos va tratando día tras día. Y ese es el propósito de las pruebas, para que nos acerquemos más a Él, para que oremos más, para que vengamos más a la iglesia, para que nos mantengamos activos, sabiendo que no somos de este mundo, para que amemos su venida, para que entendamos mejor la palabra del Señor. ¿Cómo yo puedo entender la palabra? Leyendo y pidiéndole al Señor, orando. Señor, no entiendo esto que estoy leyendo, pero sé que tu palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Sé que tú me hablas por medio de tu palabra. Es decir, dame sabiduría, Señor. Ahí mismo Santiago lo dice en los siguientes capítulos, en el siguiente versículo que hemos leído, los versículos que siguen, dice que si alguno está falta de sabiduría, pues pídala al Señor. No entiendo, Señor. Sí, pero voy a pedir al Señor para que me dé sabiduría y poder entender cuál es el propósito de Dios, cuál es su voluntad. Dice ahí en Primera de Pedro 4:12, vamos a regresar a Pedro, Primera de Pedro 4:12, unas páginas hacia adelante. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No debe ser una sorpresa para nosotros cuando estamos siendo probados. Tenemos que sorprendernos cuando no estamos siendo probados. Por eso le dice Pedro, no se sorprendan por el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Entonces no debemos de nosotros de sorprendernos cuando estamos siendo probados. ¿Cómo sé que estoy siendo probado? Porque como dije, no confundamos las pruebas con las tentaciones. ¿Cómo yo sé esta es una prueba que Dios me ha mandado? Cuando no entendemos lo que está pasando. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Que no entendemos. Señor, pero yo no sé por qué me está aconteciendo esto. O sea, usted no entiende. Pero según va pasando el tiempo,
usted ya capta el mensaje. Capta que es Dios que está tratando con su vida. Pero esa es una característica de la prueba cuando usted no entiende, Señor, pero ¿por qué me ha venido esto? Por ejemplo, mi papá, un día en la mañana, 6 de la mañana, llegó mi tío y 2 hermanos más. Ya nos habíamos levantado nosotros, llegaron a la puerta, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo están? Se sentaron afuera. ¿Y qué hacen estos hermanos? Un viernes, creo que era a las 6 de la mañana en la casa. Llaman a mi papá un poco separado y ya vemos a mi papá llorando. Cuando ya usted ve esas cosas, sabe que algo malo ha pasado. Claro, mi hermano había muerto esa noche. Y llega a darle la noticia que mi hermano de 21 años había sufrido un paro y había muerto. Pero el gran consuelo después en nuestro corazón fue que nos dimos cuenta que él se había reconciliado con el Señor un día antes. Y él había dicho que se sentía tranquilo, se sentía alegre, me siento feliz porque ya no llevo cargas de nada y me siento bien y me he reconciliado con el Señor, dijo esa noche. Y siento que la vida ahora sí la voy a disfrutar porque sé que Dios ha venido a mi vida y yo creo en Él y me siento fuerte y me siento alegre y me siento gozoso. Y se le quedaba viendo a mi hermano y bueno, pero lo miraba bastante. Después se levanta como a las 11 de la noche. Otra vez. Prende la luz. Es que siento una paz. Siento una tranquilidad. A las 4 horas murió. O sea, Dios le llenó de paz, de alegría a su corazón y luego se lo llevó a su presencia. ¿Por qué, Señor? Un muchacho joven, 21 años. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Uno puede decir en su corazón, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí, Señor? Si toda mi familia es creyente, si creemos en ti, pero Dios tiene un propósito y Dios sabe por qué. Pero ¿cuál es lo más maravilloso de todo esto? Que yo tengo fe que lo voy a ver en el día de la resurrección de los muertos cuando el Señor Jesucristo venga por esta iglesia. O me llame a mí mi presencia, lo voy a ver. Porque estaremos todos juntos en el cielo. Y esa es la bendita esperanza que tiene todo creyente. Que si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, de Cristo somos. Sea que vivamos, dijo el apóstol Pablo, o muramos, somos del Señor. Nuestras vidas no, le pertenecen al Señor. Nuestras almas son del Señor. Por eso debemos de darle siempre honra y gloria al Señor. Y nosotros cada día debemos de menguar y Cristo crezca en nuestras vidas. Entonces, cuando no entiendo qué me está pasando, cuando comienza la tribulación o la prueba, nos damos cuenta que es una prueba que el Señor ha mandado a nuestras vidas. No elegimos nosotros la prueba, pero sí elegimos la actitud. Tened por sumo gozo. Una actitud de gozo sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Y la actitud es la que va a marcar la diferencia. Es decir, si yo me paso durante la prueba quejando, alguien dijo en una ocasión que cuando una persona está siendo probada y no entiende nada de lo que le está pasando, pero se está quejando por lo que le ha venido, esa persona tiene problemas de orgullo. Porque pongamos un ejemplo. Cuando yo espero un trato de alguien, espero ser tratado por alguien bien, que me lo merezco, y esa persona no me trata como yo quiero, según mi punto de vista, que me trate, me voy a sentir mal. Porque incluso hay personas bueno, así entre familias, que a veces se cumple año y no me llamó. No le vuelvo a hablar porque esa persona no me llamó a mí, no me felicitó, no le vuelvo a hablar. Entonces ya tiene el problema de orgullo. Ahora bien, cuando Dios está tratando con nuestra vida y nosotros nos quejamos, le estamos diciendo a Dios que no estamos de acuerdo con lo que Él está haciendo con nuestra vida. Y es un problema de orgullo. Por eso, cuando viene la prueba, debemos de mantener la calma, orar. Y la prueba
el test, el examen que es para nosotros mismos. La prueba no descubre. La prueba no descubre cómo estoy. La prueba saca todo a flote. Si soy un hombre de fe en la prueba, pues vas a ver, nos vamos a dar cuenta si soy de fe o no tengo fe, o tengo poquita fe, Entonces, captar el mensaje. El Señor Jesucristo fue probado en todo. ¿Y por qué nosotros no podemos ser probados? Por eso les dije, todos nosotros vamos a ser probados. Es decir, a veces a veces tenemos que usar más la fe que la razón. ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué no? El Señor no nos ha llamado a entenderlo todo. No podemos entenderlo todo. Pero sí nos ha llamado a que le obedezcamos. Entonces es usar más la fe que la razón. Y esa fe tiene que ser, dice las Escrituras, probada. Debemos de aceptar el trato de Dios en nuestra vida. Sea lo que sea que haya venido a nosotros, debemos de aceptar ese trato. Porque Dios está tratando con nuestra vida. La actitud correcta, hermanos, es confiar en el Señor, sin importar lo que a nosotros venga a nuestra vida. Esa es la actitud correcta. Y pasar, dice las Escrituras, con sumo gozo cuando os hallemos en diversas pruebas. Las pruebas van a ser diferentes para nuestra vida, como lo dije primero. El Señor puede tratar nuestras vidas en lo económico. Quedé sin trabajo. ¿Y qué voy a hacer? No tengo. ¿Y qué voy a comer? Bueno, es que el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo dio el Padre Nuestro, eso casi está basado en el desierto. Porque el pueblo de Israel, ¿cómo comía en el desierto? Del maná que Dios mandaba, pero dependían totalmente de Dios. Dios mandaba el maná todos los días, excepto el día de reposo, o sea, el sábado. Pero hubo gente que recogía más. Claro, si yo estoy recogiendo más es porque no estoy creyendo, o sea, no le creo a Dios que me va a mandar mañana. Entonces, ¿cuál es la prueba que Dios me va a bendecir mañana? ¿Cómo yo puedo saber que Dios va a bendecir mi vida mañana? Porque la ha bendecido hoy. Y eso aconteció en el pueblo de Israel. El maná caía todos los días. Es una dependencia total y absoluta de Dios. Las pruebas son por un corto de tiempo. Si usted está siendo probado, debe de mantener la calma. Y debe de sentir gozo interior. Porque a veces podemos confundir el gozo con la alegría. Pero la alegría se puede reflejar el rostro por fuera cuando usted ve a una persona que está alegre. Regocijo se llama la expresión, regocijo. Porque eso es externo. Usted puede reflejar a una persona que está contenta, que está regocijado, dice las Escrituras, en el Señor siempre. Pero el gozo es un equilibrio interior. Me mantengo la calma porque Dios está tratando con mi vida. Y usted está gozoso porque Dios está tratando y lo está puliendo. ¿Para qué? Para que cuando venga la segunda prueba, pues usted esté más fuerte. Porque ya ha tenido la primera prueba. Eso pasó con Abraham. Abraham expulsa a su primer hijo. Lo manda al desierto. ¿Qué más peor? ¿Mandar un hijo al desierto y que se muera en el desierto? ¿O matar al otro? Pues las dos. Aunque aquel, pues matar al otro, pues era un poquito más fuerte. Porque él tenía que hacerlo. Y el Señor así probó a Abraham. Otro rey llamado Ezequías, tremendo rey, que dice las Escrituras que hizo lo recto, lo verdadero delante de su Dios. Y dice que fue prosperado en todo, pero después de estas cosas dice lo mismo, que Dios vino y probó también a Ezequías y le mandó a otro rey tremendo, un tal Senaquerib que venía de Asiria y quería destruir totalmente a Judá. ¿Y qué hizo Ezequías? Dice que se esforzó, dice que hicieron nuevas espadas, escudos, mandó a tapar los pozos, levantó muros y les dijo a la gente, bueno, animaos los unos a los otros, o sea, animados, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Con ellos, dice, está el brazo de carne, pero con nosotros está el brazo de Dios. Y dice que un día antes de pelear, que se iban a enfrentar estos dos imperios, un día antes, mientras el pueblo de Israel dormía, al siguiente día peleaban, dice que un solo ángel vino
y los destruyó a todos. Un solo ángel. ¿Y quién pudo haber sido ese ángel? Mató a miles que humanamente hablando se iba a comer lo que era a Ezequías y todo su ejército. Humanamente hablando. Pero dice que en una sola noche un solo ángel pues lo mató absolutamente a todos. Entonces, hermanos, vemos que nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios trata con nuestras vidas porque nos ama, porque nos quiere que nosotros crezcamos. O sea, ser creyente no me puedo quedar estancado, sino que tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que conocer más a Cristo. Porque así, a través de las pruebas, nosotros vamos a estar más cerca de Cristo, vamos a orar más y vamos a ver que el Señor siempre nos va a dar una salida. Nunca una persona ha salido mal después de una prueba. Todas las personas que han salido de una prueba han salido renovados y fuertes y gozosos en el Señor, porque han pasado esa dificultad, pero se sienten fuertes porque saben que Dios lo protegió y vio la gloria de Dios, que Dios siempre da una salida. Nadie va a quedar igual en la prueba, sino que todos salen victoriosos. El Señor Jesucristo salió victorioso de todas sus pruebas y Él está con nosotros y Él nos ama y Él nos trata para su honra y su gloria. Y mientras Él no venga, pues vamos a seguir en este mundo, pero Él nos está fortaleciendo día tras día. Si las pruebas son una bendición de Dios, entonces benditas sean las pruebas que Dios manda, que pueda mandar Dios a nuestra vida. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos difíciles, podemos perder los trabajos, incluso hay mucho miedo en las personas de todo lo que está pasando, pero sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios nos va a tener donde quiere tenernos. Y este lugar Dios nos ha dado a nosotros para que le alabemos, para que glorifiquemos su nombre, para que nosotros hagamos peticiones, para que nos edifiquemos unos a otros con los dones que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga. El Señor está aquí con nosotros en esta noche. Él dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y demos gloria y honra al Señor por todo lo que puede venir o ha venido a nuestras vidas. Pero Dios nunca va a dejar a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. A nadie lo va a dejar, sino que Él dice que lo sostiene de la mano derecha y lo levante y le dice, anímate, que yo estoy contigo. Que el Señor les bendiga.